Bienvenido a este su espacio, Di lo que algo queda. Hoy continuamos con nuestros videos sobre política y clase media. Trabajaremos en esta sesión la democracia participativa y su importancia en el proceso político de la democracia como la conocemos hoy en día. Si construimos una línea imaginaria donde colocamos en sus extremos dos polos teóricos sobre el que se ubican los sistemas políticos en general, según la visión occidental, es el que tiene en uno de sus extremos se coloca la idea de libertad individual y en el otro la de igualdad. En modelos teóricos extremos de democracia participativa, que se ubica sobre el eje de la igualdad, subyace la idea de eliminar la diferenciación en la sociedad, el Estado y la economía. Una especie utópica de comunitarismo. El procedimiento ideal de la democracia participativa es la democracia directa. Hay variantes de la democracia participativa, es una aspiración en amplios sectores de la sociedad y particularmente de la clase media, donde piden más mecanismos que le permitan ser actores principales en los métodos de toma de decisiones. El concepto de igualdad es añejo en el tiempo. Veamos el pensamiento del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, de gran influencia en los movimientos independentistas y políticos hispanoamericanos, quien denuncia el mal civilizatorio como origen de la desigualdad. Veamos. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Fin de la cita. Sencillamente, este párrafo es un canto al gobierno horizontal de todos para todos, el cual controlaría la política, la economía y la mayoría de las relaciones entre individuos y grupos en la sociedad. Toda una utopía. De manera práctica, la historia nos ofrece testimonios sobre experiencias de democracia directa en la ciudad griega de Atenas, en el siglo V a.C. El sistema establecía que el poder recaía en una asamblea en la que participaban todos los ciudadanos varones que, para ostentar esa condición, había exigencias que reducían considerablemente la cantidad de esta categoría, entre otras que no fueran esclavos ni extranjeros. Los cargos públicos eran elegidos por sorteo y un representante designado por la asamblea se encargaba de liderar el ejército de la ciudad, llamado estratega. Hoy se aplica en algunos cantones suizos en donde una serie de decisiones se toman en asambleas territoriales, que es una figura cuyo origen se remonta al antiguo derecho germánico. En las precitadas asambleas, se aprueban leyes y sus modificaciones, presupuestos, creación o suspensión de cargos, concesión de ciudadanía, entre otros. Con los avances de la tecnología de la informática, se habla de la democracia digital, lo cual ha generado un interesante debate del que sectores de la clase media no están ausentes. La informática es una herramienta que, según sea utilizada, puede fortalecer o liquidar la democracia en general y la participativa en particular. La democracia participativa parte del principio según el cual el individuo tiene la capacidad de asociarse con la finalidad de tener una influencia directa en las decisiones públicas. Lo que falta es que el modelo político establezca las instituciones donde puedan ejercer ese derecho. En algunos países, incluso de Latinoamérica, se ha avanzado creando mecanismos de participación como el presupuesto participativo,
comités de planificación, consejos comunales, cabildos, empoderamiento de las juntas de vecinos. Usualmente es a nivel municipal y la ejecución aún queda en manos de los funcionarios electos mediante los sistemas establecidos por la democracia representativa y, por ende, por las élites gobernantes. A nivel nacional se ha instituido en algunos países, República Dominicana entre ellos, el referéndum o referendo, que es el procedimiento jurídico mediante el cual se somete al voto popular leyes o actos administrativos para su ratificación o abrogación. El principio constitucional usualmente se completa con una ley orgánica que establece los alcances del referendo como instrumento de democracia participativa. Debemos estar pendiente en no confundir la llamada democracia popular con la democracia participativa. La experiencia histórica más relevante son la Comuna de París. Comune designa al ayuntamiento en francés, que gobernó durante los meses de marzo y mayo de 1871, en el contexto de la derrota del gobierno imperial de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana. Otras experiencias fueron la Revolución Alemana de 1917 a 1918 y la primera Constitución Soviética de 1918, todos ejercicios de corta duración. También se habla de democracia popular a partir de 1945 en los países ocupados por el ejército soviético de Stalin y como señala Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política. Es un pleonasmo que busca, cito, establecer sutilmente una diferencia conceptual entre las democracias formales de Occidente, más preocupadas por las libertades políticas que por la equitativa distribución del ingreso, y las democracias populares del este europeo, que en realidad fueron monocracias autoritarias. Preocupadas menos por la cuestión de las libertades políticas y los derechos humanos que por la seguridad económica de sus miembros. Fin de la cita. Retornando a nuestro enfoque teórico, los partidarios de la democracia participativa señalan que el modelo elitista de democracia es, a la vez, demasiado amplio y limitado. Amplio, al definir las instituciones como democráticas solamente por la legitimación electoral sin tener en cuenta la clase de instituciones públicas o acuerdos privados que existan. Es ampliar demasiado el rango lo que permite proteger la acción de las élites del escrutinio público. Limitado, porque los mecanismos de formación discursiva de la voluntad política se han desvirtuado de tal manera que, en muchos casos, han perdido la esencia de la democracia. El punto central de la crítica que enfrenta la democracia representativa o de élites es que en la realidad, en la cotidianidad, el régimen político, entendido como la aplicación práctica del ordenamiento jurídico establecido en el sistema político, ese régimen político en su acontecer ha construido una diferencia tan grande entre las personas en su diario hacer y el ejercicio consuetudinario del político, por lo que se ha desnaturalizado uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es el principio de la ciudadanía. Los críticos insisten en que la democracia de élites es una gran obra de teatro donde la ciudadanía solamente da su consentimiento coreográfico tras ser víctima de la manipulación de la opinión pública maquillada, hoy por medios tan horizontales como las redes sociales que son bombardeadas con robots y otros mecanismos que difunden medias verdades, noticias falsas o las llamadas fake news, entre otras perlas. El planteamiento participativo establece que un buen ciudadano es el cimiento de un buen líder. Parte de la idea de la virtud cívica como condición inherente para conquistar un sistema donde gobernantes y gobernados participen activamente en el proceso de formación de la voluntad política y opinión pública. Esto implica una cultura política democrática no solamente de las élites,
sino de la población en general, tal como lo señalan Jean L. Cohen y Andrew O'Hara en su obra Sociedad Civil y Teoría Política. Una cultura cívica donde se aprenda a tolerar la diversidad, a moderar radicalismos, en la cual los fundamentalismos y egoísmos, que existirán, sean colocados como minorías y tratados con el respeto que se merece cualquier minoría, porque en algún momento un individuo será parte de la mayoría para algunos temas y minoría en otros. Esto es sumamente importante porque lo anterior exige una comprensión profunda del concepto de compromiso, que debe estar guiado por esa virtud cívica, que no hemos definido y que, finalmente, debe establecerse en una constitución sancionada libérrimamente y no producto de emociones circunstanciales. Visto lo anterior, la democracia participativa plena solamente será posible tras un proceso evolutivo donde un grupo de iniciados, casi quijotescos, eludan toda clase de obstáculos, entre otros, la propia apatía de la ciudadanía que reacciona selectivamente según sus intereses inmediatos. Recordemos el voto egotrópico y el sociotrópico del que hablamos en el primer video de esta serie. Con respecto a la democracia digital y la influencia de los medios audiovisuales en la misma, vamos a citar al intelectual Ricardo Espinosa Toledo, quien en un artículo sobre la obra del politólogo italiano Giovanni Sartori escribe lo siguiente. Cito: en la etapa final de sus reflexiones sobre la democracia, abordó el tema de la revolución multimedia. Buen observador y analista, vio cuáles podían ser los efectos destructivos de una influencia creciente de la televisión sobre el debate político. Exigía de la televisión, intoxicada de contenidos complacientes, otros que fomentaran la cultura y las actitudes cívicas. El ciudadano debe contar con la información crucial y con la aptitud para procesarla. Este es el ciudadano sin el cual no puede haber democracia. El autor del libro Homo Videns. La sociedad teledirigida, publicado el año 1997. Considerado uno de los intelectuales más influyentes del mundo contemporáneo, estudia la ciencia política porque considera que se puede cambiar la vida política. El politólogo italiano reivindicaba su pesimismo constructivo, como gustaba definirlo, desde el cual perfiló una sociedad teledirigida que atrofiaba el pensamiento. El compromiso de los ciudadanos con la democracia, diluido ante el espectáculo de lo visual y el dominio de la televisión, está basado en la información. Para que exista democracia, sostenía, los ciudadanos deben estar informados. El conocimiento de las distintas opciones que les son accesibles es la fuente de la reflexión, de la crítica y de las decisiones que tomen. Fin de la cita. Hoy con las redes sociales se ha profundizado lo denunciado por Sartori. A pesar de la facilidad de acceso a los medios, se ha profundizado, repetimos, la desinformación en una inmensa cantidad de personas, clase media incluida. Pero hay caminos por transitar. En teoría, se pueden desarrollar modelos institucionales de participación en los cuales la ciudadanía se informe, forme, involucre y crezca en la responsabilidad de tomar decisiones y ejerzan un efecto llamado que convoquen a más vecinos y a su vez, estos sean más exigentes en la demanda de ampliar los horizontes de intervención ciudadana. No hay que desmayar cuando en una junta de vecinos asisten unos pocos y es cuando tocan un tema de su beneficio y están ausentes cuando no tienen interés en la agenda. Es una realidad que hay que superar. Muchos son los adversarios de la democracia participativa, incluyendo los propios habitantes. La realidad va imponiendo instituciones que tienden a facilitar el empoderamiento de los ciudadanos, pero esta evolución no va a la velocidad que muchos aspiran. Hay dos temas que trataremos en próximos videos y que perfilamos en anterior trabajo referido a la clase media e ideología. Uno, la línea que va desde un extremo,
donde se sitúa el liberalismo orientado a los derechos y el otro el comunitarismo. La otra línea coloca al Estado benefactor frente al antiestatismo neoconservador. El contenido conceptual de ambas líneas teóricas hay que tenerlas presentes a la hora de formarse una opinión. A los que sueñan con un sistema político en el cual la democracia participativa sea una realidad, solamente podemos decirles que no esperen un resultado rápido, ni siquiera para iniciar con decisión el proceso. Pero sí, a pesar de lo anterior, hay que procurar avanzar dando los pasos del lugar. En próximos videos trabajaremos el tema de lo público y lo privado y otros puntos que son de gran interés para comprender la relación dentro del mundo de las ideas políticas y los sistemas políticos, de las capas, de cómo interactúan las capas de la clase media en estos sistemas políticos. Muchas gracias y hasta el próximo video.